Bienvenidos a México Talks, abriendo a los jugadores claves en los negocios y bienes raíces con Jacobo Guajardo. Pues bienvenido, Demetrios Trimpópulos, a México Talks. Un Gracias, placer, mi querido Jacobo. gracias por este tiempo. Voy a hacer un disclaimer. Demetrio y yo nos conocemos hace más de 40 años. Éramos vecinos, fuimos vecinos durante algunos años, allá en Monterrey. Él sigue allá en Monterrey. Y también éramos cómplices. Él ponía el Atari y yo lo jugaba. O nos íbamos con Roberto a jugar en Intellivision. A jugar en Intellivision, exacto. Pero Demetrio se las cobraba porque era el único en muchas cuadras a la redonda que tenía un go-kart que realmente funcionaba. Y bueno, pues nos daba las vueltas, pero nos cobraba. Ya no me acuerdo si los 5 o 10 pesitos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la vida? Nosotros, yo me acuerdo y les platico a mis hijos, ¿no? A veces nosotros, y ellos me quieren hacer lo mismo y les digo, no se puede. Pero en verano salíamos a las 10 de la mañana y regresábamos a las 10 de la noche, ¿no? Claro, no sé si te acuerdas tú que a las bicicletas les ponías un Frusi atrás y ahí te venías Correcto. desde la bajada del Deportivo Cumbres, te venías Sí, ahí sí, 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 sí. pasando por toda una serie de riesgos que no mides en Y esa etapa. éramos felices y no lo sabíamos. Es correcto, es Eh, correcto. Pues qué padre que podamos platicar de mí. Yo, como sabes, te he seguido desde hace mucho, desde que eres, digamos, rockstar de la tecnología bancaria y entre otras cosas. Eh, quiero expresar que es bien padre poder conectar por este medio y que podamos estar hablando de temas tan trascendentales. Y quería que empezáramos platicando un poco de una parte de tu trayectoria, porque lo demás lo iremos abordando a lo largo de la plática del podcast. ¿Cómo fue tus inicios? Yo sé que eres ingeniero y que siempre estuviste muy interesado en el tema digital, en los temas del cómputo y demás. ¿Cómo es tu acercamiento? ¿Por dónde empezaste? ¿En qué tipo de empresa o en qué empresas iniciaste antes de entrar de lleno a fundar un banco? Sí, mira, la, la realidad de las cosas es que todo ha sido muy como orgánico y muy, hasta puedo decirte que hasta accidental, porque primero yo empecé a trabajar en una etapa muy temprana cuando estaba haciendo la carrera y en ese entonces entré a trabajar primero a un órgano descentralizado aquí de gobierno que era el Consejo Estatal del Transporte. Era una asociación público-privada y ahí empecé a hacer como mis primeras prácticas a partir del segundo semestre de la carrera. Yo al final la carrera me la aventé mucho tiempo porque fui llevando medias cargas y fui empezando a trabajar, a incorporarme a la vida laboral a una etapa temprana. Estuvimos ahí en el Consejo Estatal del Transporte, había proyectos sumamente interesantes, muchas cosas muy padres que se estaban visualizando, como te digo, era un organismo público-privado, estábamos en la Galletera Santos, allá el presidente del Consejo Estatal del Transporte era Alberto Santos, este empresario pues muy reconocido aquí en la entidad. Posteriormente en el tiempo se me da la oportunidad de ir brincando hacia la casa de bolsa ProBursa. Y como que ese fue el primer accidente, estaba un amigo mío que llevaba la parte de tecnología ahí, daba el soporte y accidentalmente pues él decide tomar otro rumbo de carrera, él decide ir por el tema de animación computacional, diseño y otras cosas. Me dice, oye, pues hay esta oportunidad, ¿te interesa? Pues vamos. Llegué a la casa de bolsa. Circunstancialmente, en ese momento la banca todavía era una banca estatal, era una banca de gobierno Ujú. y el primer banco que se reprivatiza
es Multibanco Mercantil de México, que lo compra la Casa de Bolsa Probursa. Y en ese ánimo de tratar de unir cosas en Monterrey, la Casa de Bolsa dice, ¿sabes qué? Pues no hace sentido que estés tú aquí como sistemas en la Casa de Bolsa, vete al banco. Ah, pues me voy al banco. Y llegué y a partir de ahí te puedo decir que han sido 33 años en la banca. De esos 33 años, estuve 3 años prácticamente ahí en el Mercantil Probursa, proyectos muy, muy interesantes tratando de tratar de modernizar las plataformas tecnológicas que tenía en ese entonces ese banco, que venía de la banca estatal y que, bueno, pues tenía una serie de complejidades muy grande y que de alguna manera pues sirvió para que eh, tomáramos proyectos que al final fueron muy, muy gratificantes. Dime algo, vamos a hacer suma en esa parte. ¿Cómo era la banca en aquel entonces? Estamos hablando de hace 33 años. ¿Qué es lo que veías en ese entonces que la banca requería? Digo, yo me imagino que estaba en sus inicios en cuanto al tema de tecnología. Eh, Todavía había muchas cosas que se hacían a mano o a pie, como decimos. ¿Cómo era la banca en ese tiempo? Sí, era una banca muy diferente a la que vemos hoy. Era una banca que, como bien dices, muchos procesos manuales, muchos procesos que al final eh, pues detonaban una serie de trabajo humano muy, muy grande porque no había mucha automatización. Estamos hablando de una época pues no había internet, no había los temas de comunicación, los celulares y todo eso no había. Años después llegaron los beepers, con los cuales empezabas a comunicarte. Primero un teléfono donde le dejabas el mensaje a una persona y le llegaba, y siempre se servía como tenías que triangular los mensajes por algún lado. Pero todo eso llegó después. Este Claro. momento de hace 33 años, más bien fue cómo pasamos a lo más de lo básico, o sea, de las computadoras enormes, centrales, a las redes de computadoras personales. Cómo empezábamos a modernizar la tecnología tratando de llevar de mini computadoras de marcas que ya ni existen. O sea, ese banco tenía 5 regionales y cada regional tenía una computadora distinta. Una era Honeywell, otra era Wang, otra era IBM. O sea, era de chile dulce y de manteca. Los números de cliente no eran compatibles. O sea, tú estabas en Guadalajara y el número de cliente era distinto del número de cliente de Monterrey en dígito verificador, en tamaño de números. Es decir, te estoy hablando de cosas tal vez muy, 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 muy básicas, pero era total y absolutamente una gestión in- independiente de los bancos. No había comunicación, no había SPAY, no había transferencias, no, todo era con cheques y cheques que se tenían que llevar a la Cámara de Compensación y que tenían que hacerse válidos. Y si era de otra plaza, pues tenía que viajar la información a la otra plaza para poder validar que eso sea cierto. Por correo. Este, no había correo electrónico, obviamente. No, No claro, no, existía el no. correo electrónico. O sea, sí era una época muy compleja en temas de tecnología. La comunicación era a través de líneas satelitales muy lentas, extraordinariamente lentas. Entonces no podías darte el lujo de estar mandando imágenes o cosas porque finalmente se saturaban los enlaces. Entonces sí era una época muy precaria en tecnología, pero a su vez fue dar ese primer paso para modernizar. Y a eso iba. ¿Cómo fue tu incursión en una banca en esa situación, en esa época precaria? ¿Cómo fue la entrada? ¿Qué fue cuál era tu misión en ese momento? En esa fusión de áreas de sistemas, en donde pues yo era el único que estaba en la casa de bolsa, llegué a un equipo mucho más grande de sistemas. El primer proyecto que se le asigna a esta plaza Monterrey fue el de hacer el sistema de las sucursales con el cual íbamos a homologar o a, pues sí, a modernizar esa plataforma tecnológica, y el equipo de Ciudad de México iba a ser la parte de atrás, lo del equipo central. O sea, nosotros íbamos en el sistema de sucursales y en México el sistema
central de alguna manera. Y así empezamos. Entonces, desarrollamos ese sistema en esa plataforma. Estamos hablando de tecnologías muy, muy, muy antiguas, de las cuales ya hoy no existen, y Ah, que, y que cuando terminábamos de hacerlo, pues nos tocó ir a implementarlo. Entonces yo pasé los primeros 4 meses en Uruapan, echando a volar una sucursal. Otro equipo, otra persona del equipo, pues estaba en Veracruz, y así empezamos con las primeras sucursales, y luego ya fuimos replicando todo esto para que a nivel nacional se homologara. Posteriormente, este banco, el Multibanco Mercantil Probursa, o sea, Multibanco Mercantil de México lo compra la Casa de Bolsa Probursa y se hace el Multibanco Mercantil Probursa. Ese banco es el primer banco que compra BBV cuando llega a México. Ok. ok. Ese banco se convirtió en BBV, después compraron a Banca Cremi y a Banca de Oriente, y esos tres bancos fue la primera base que tuvo BBV en México. Con los años después llegó la compra de Bancomer. Sí, o sea, sin tener nada que ver con Bancomer todavía. Nada que ver. Te estoy hablando de la primera iteración. El primer banco que compra BBV en México fue el Multibanco Mercantil Probursa. Y bueno, pues después de 3 años llega la oportunidad de un proyecto nuevo, que es el proyecto de Banregio, proyecto donde tenía absolutamente todo por desarrollarse, porque fue desarrollado desde cero. Un proyecto muy interesante que a través de un amigo común llego con el director de sistemas, que en ese momento fue, y empezamos a conversar para incorporarme con el banco. El banco ya estaba creado. No, 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 era un banco que recién se estaba creando. De hecho, eh, ese equipo, haz de cuenta que el banco, yo entro en mayo del 94 y abrimos al público en septiembre. Órale. En septiembre. En septiembre, sí, sí, sí. O O sea, sea, 2 meses antes del error de diciembre. justo 2 meses antes del error de diciembre. Sopas. Así fue como nació el banco, y la verdad, pues todos entramos a partir, digamos que en esa época, en ese momento, llegamos el equipo, un equipo muy compacto, para construir el sistema con el cual iba a arrancar el banco. Fíjate, qué interesante. Estás hablando de que un banco completo se desarrolló prácticamente en mayo, junio, julio, agosto, 5 meses. Y si te platico la historia, cómo empezamos tratando de Sí, por incorporar favor. la tecnología con unos indios que tenían una oficina en Estados Unidos, y pensábamos, digamos, con el equipo se decide que ellos nos ayudaran a construir esa tecnología, porque era muy promisoria lo que tenían ellos. Tenían un banco operando ya en Estados Unidos, y tenían un equipo de gente en la India que lo traerían para acá, para el banco, para empezar a construirlo. Y ese fue en mayo llegaron esas personas de la India. Cuando te hablo que estamos hablando de hace 30 años, no te estoy hablando de la India de hoy, donde hoy pues se ha transformado de una manera bestial, ¿verdad? Totalmente, El totalmente. país. Sí, te estoy hablando todavía de que había un equipo que no tenía a lo mejor todavía el mismo nivel que hoy ya tiene técnico. Pero Tecnológico, sí. independientemente de eso, lo complicado fue tropicalizar esa solución que ellos tenían en Estados Unidos a las reglas que tenemos nosotros acá en México. La banca en México es una banca también muy particular en los temas regulatorios, en temas de cómo operan las cosas. Es muy distinta a la banca que opera en Estados Unidos. El caso es que no fue difícil, y mientras fue mayo, fue junio, y no veíamos cómo el sistema fuera a funcionar. Y a partir de julio decidimos, ¿sabes qué? No vamos a caminar con él, vamos a desarrollarlo nosotros y vamos a hacer nuestra primera versión. Y la realidad de las cosas es, pues sí, fue una decisión que a la postre le dio al banco una capacidad que de alguna manera pues existe todavía, que es el de construir su propia tecnología internamente. Y en esa época, hacer ese sistema de banco entre
agosto, septiembre, julio, agosto, septiembre, pues era un sistema que se fue construyendo sobre la marcha, ¿verdad? Con los productos que se iban necesitando en el momento. Siempre se iba construyendo ese sistema. Siempre decimos que nunca con tecnología de punta, sino con la más adecuada, que era la que el banco iba necesitando en el tiempo. Y la verdad es que fue complejo para hacer que el banco diera los primeros pasos. Y como bien dices, 2 meses después, pues llegó el error de diciembre, ¿verdad? Que cambió todas las reglas. Es la crisis más grande que hemos tenido financiera en la historia reciente de México. De México, claro, ¿no? Yo creo que todos tenemos alguna anécdota alrededor de esa fecha, ¿no? De esa situación. Y en todos los casos es una anécdota relacionada con el tema financiero, con el tema del dinero, de una u de otra manera. ¿Qué me pudieras contar a ese respecto? Porque ahorita es interesante que pues el banco era un bebé, ¿no? Era un bebé y estaban recién creados, pues probablemente tenían ya algún conteo de clientes, de cuentas en su haber. Ahí la familia o los amigos de los dueños, a lo mejor la raza amiga de la gente que estaba ya trabajando ahí, oigan, abran sus cuentas, no sé, ¿verdad? La forma en la que un banco empiece a promocionarse en ese tiempo, ¿verdad? Porque no estamos ahorita en las redes, en la época de las redes, no estaban en la época de las redes sociales como es ahorita. ¿Cómo se vivió cómo se vivió esa parte del error de diciembre? Fíjate que lo que sí tenía el banco es que el banco fue un banco construido con una columna vertebral muy sólida, porque eran personas, banqueros de mucho arraigo aquí. Mm. Entonces había una base sólida pues de banqueros. Y había un equipo muy joven, que éramos nosotros los que estábamos empezando a construir tecnología. Siempre ese mix fue muy bueno para poder ir tomando los retos que se nos iban presentando. La realidad es que siempre que llega una crisis como la que nos llegó en ese momento en diciembre, pues sí sacude mucho los planes que tienes. Cualquier cosa que tuvieras planeada, pues al final de cuentas te la tumba. Y sí, es un hecho que tuvimos que ir haciendo o ir creando capacidades en el banco que le ayudaran a poder seguir adaptando a las circunstancias. Creo que eso es lo más valioso que se fue haciendo. Creo que sí es cierto que era una crisis muy grande, pero también es cierto que el banco no tiene una gran cartera colocada y que de Ujú. alguna manera lo que más se problemaba a los bancos, que era la incapacidad de De pagar pagar. de la gran mayoría de los créditos de consumo. Yo recuerdo, por ejemplo, particularmente en lo personal, la casa que yo compré, esa casa la compré en X precio y después de 2 años en la crisis ya valía 3 veces por ese tema de que no, tu pago no alcanzaba a cubrir ni siquiera los intereses y se te montaban esos intereses al capital. Entonces se triplicó el tamaño de la deuda. Eh, yo recuerdo muy bien en esa época que en la crisis de 95 podías cotizar una inversión a media mañana y era la tasa distinto a mediodía y era A distinto mediodía, que en la tarde, claro. porque las tasas se iban, la tesorería era la que iba dictando cómo ir eh, estipulando la tasa de interés que te iba a pagar un pagaré, una inversión. Entonces, la tasa que tenías la tenías que agarrar en ese momento si la querías y después podías subir o bajar. Y estamos hablando que hoy a lo mejor en la banca los que pagan las tasas más grandes en este momento estarán en el orden del 12, 13, 14 en la banca por ciento anual. En general tenemos años pagando, o sea, que otras instituciones el 2, el 3, el 4, el 5%. O sea, Claro. unas tasas en ese nivel, cuando en la crisis del 94 podemos haber estado pagando tasas del 65, 70% anual. O sea, estamos hablando de 10 veces el valor de la tasa que se estaba pagando. Por eso es que las tasas se iban cotizando a diferente hora del día, tú puedes tener una tasa distinta. Órale. Oye,
Fíjate que, bueno, como decíamos, todo el mundo tenemos y escuchamos, no solamente historias, pero también tragedias, ¿no? De empresas o de personas que pues tenían toda una, toda una vida hipotecada de diferente forma, ¿no? Pero ese tipo de situación también blindó o ayudó a que la banca empezara a pensar diferente, ¿no? O sea, también en general empezaron a tomarse previsiones por ese tipo de situación, que entendemos que fue una situación de país, no de la banca. Pero a final de cuentas la banca tuvo que tomar previsiones. ¿Cómo viste el cambio de la banca en un banco, bueno, del banco en una posición de nacimiento, pero ya experimentando una situación de estrés como la que se vivió en esos 2 años, ¿no? Sí, eso fue una época muy compleja para el banco y como te digo, el tamaño ayudó mucho también a poderse adaptar a las circunstancias. Como sistema financiero evolucionó de una manera importante. Ajá. Ese tema de incorporar, por ejemplo, las tasas fijas, los sistemas de derivados, todo lo que tienes que hacer para poder asegurar que las tesorerías cuenten con los recursos para poder asegurar tasas de más largo plazo y corto plazo, jugar con eso de alguna manera, la independencia de las instituciones financieras como el Banco de México, que se fue construyendo, todo eso se fue construyendo en el tiempo, que de alguna manera, pienso yo, y es una opinión muy personal, que los rieles de la economía van por un lado y los rieles de la política van por otro lado. No, no, afortunadamente en los últimos, se puede decir, 20 años, 25 años, hemos tenido una estabilidad que no teníamos en los 25 años previos. Con Las todo y crisis, todo, ¿verdad? con todo y todo, las crisis sexenales eran el pan nuestro de cada día, cada vez cuando Echeverría, cuando López Portillo, cuando Miguel de la Madrid, o sea, todas finalmente fueron crisis que tenían o que ocurrían cada fin de sexenio. Y los últimos 20, 25 años, la verdad es que hemos tenido una estabilidad de tasas en las que hasta hace poco realmente los CETES estaban en dos dígitos, en 10%, pero siempre habían estado en un dígito. Claro. Dentro de todo, de alguna manera, la, la, la parte económica no ha tenido en ninguna crisis posterior el nivel que tuvo la del 95. Aún la del 98 y 99 con la crisis subprime, todo eso nos pescó mucho mejor parados en México, cuando lo que pasó en Estados Unidos, que la crisis que vivimos nosotros solos allá por el 94-95. 2008-2009. Ahora, la banca, cómo ha evolucionado? ¿Qué es lo que tú ves desde tu trinchera? Porque pues, realmente te tocó ver nacer un banco. Bueno, en realidad te tocó ver nacer dos bancos, ¿no? Ahorita hablamos de eso, pero eh, desde tu trinchera, ¿cómo es, qué han aportado? ¿Qué es lo que la banca ha aportado a través de estos 30 años? Porque a final de cuentas son medios, son canales, son realmente entidades sin las cuales mucho de lo que sucede a nivel país pues no puede pasar, no puede suceder. Desde el nivel de crédito, desde etcétera, ¿no? Hay muchísimas cosas en las que los bancos influencian. ¿Cómo has visto ese cambio desde el punto de vista de tu trinchera? O sea, ¿qué es lo que los bancos han aportado a esa estabilidad que mencionas que sí, hasta cierto punto se ha vivido durante todos estos años? Una estabilidad macroeconómica al final del país, que Sí, la banca al final es un reflejo de lo que está pasando todo a nivel país. Las tasas al final que se va determinando para los instrumentos que tenemos de referencia, pues marcan de alguna manera el camino que sigue la banca para poder manejar su captación y su colocación. Yo veo una banca que ha evolucionado muchísimo en temas, sobre todo de control, eh, de reglas de capitalización, de gobierno corporativo, de diferentes eh, normatividades de alguna manera que han hecho que la banca sea una banca confiable, sea una banca que al final cuente con la capacidad de poder responder ante cualquier eventualidad
que se tenga. Claro, ha habido casos sonados, como casos como por ejemplo el de FAMSA, que pues por una serie de manejos X, no voy a entrar mucho en detalles en eso, eh, ciertas deficiencias en el control lo llevaron a tener la desaparición pues del banco. Sin embargo, pues existe la protección bancaria con el IPAP, que al final siempre son 400,000 UDIs que se tienen para poder cubrir los ahorros Los ahorros. de los inversionistas. Pero en general te puedo hablar de esa banca, a lo mejor de hace 30 años a esta que estamos viviendo hoy, pues son retos totalmente distintos. Hoy se habla de tecnología financiera, hoy se habla también de temas de seguridad, de ciberseguridad, de una serie de cosas de las que no hablábamos nosotros hace 30 años y que de alguna manera permiten que exista ese marco de productos y servicios que en su función, por lo que buscan es detonar el crecimiento de una sociedad, principalmente al utilizarlos como palanca para hacer actividades productivas. Esa evolución de la que hablas definitivamente ha sucedido, ¿verdad? Y ya no vivimos en la época en la que el cheque tiene que viajar para que pueda ser validado y demás. Sin embargo, todavía creo yo como usuario, te lo digo nada más, creo que todavía nos falta dar algunos pasos hacia adelante. Y si quieres ahorita también cuando hablemos del tema fintech, lo podemos tocar, pero ¿qué es lo que tú ves que frene más esa evolución en la banca en general? Porque hay jugadores nuevos en el mercado que están haciendo lo propio, pero digamos, a la banca tradicional que conocemos, los grandes bancos, ¿no? Todavía se ve que, aunque bueno, pues sí, que si la aplicación, que si algunas transacciones o algunas cosas se pueden hacer desde el teléfono. Todavía siguen abriendo sucursales, todavía hay que ir con el gerente de la sucursal para que autorice tal o cual cosa. Hay temas que no te puede atender ni el cajero ni alguno de los ejecutivos, tiene que ser el gerente de la sucursal el que lo le dé la palomita. No sé, una serie de variables que todavía existen en general, no, sin hablar de ningún banco en particular. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Qué es lo que les impide? Bueno, la verdad es que hay que hablarlo. Es una industria protegida, es una industria que tiene barreras de entrada muy altas, que de alguna Ujú. manera los incentivos para innovar no han sido muy altos. Es decir, ¿qué pasaba? Cuál es el estatus de la banca? Voy a hablar de hace 20 años, no hace 30, hace 20. Pues tú desarrollabas un producto, un servicio y podía ser a lo mejor medio diferente o disruptivo y luego llegaba alguien y pues lo emparejaba y luego lo llevaba al otro y lo emparejaba y siempre era el me too, o sea, vas tú haciéndolo porque el otro también lo hizo y no había campo para que hubiera mucha innovación en la banca. Ujú. Hace 20 años te puedo hablar de eso. Hace, yo creo que verdaderamente el proceso de transformación de la banca empieza hace 10 años. Ahora, empieza hace 10 años, pero vamos muy tarde. Hay otras industrias como por ejemplo el retail que tiene 30 años. O sea, si yo volteo a ver casos de comercio electrónico, que es el pasar de un retail físico a un retail Ajá, electrónico, puede ser el símil de pasar de la banca física a la banca digital. Váleme la que es similar el proceso. Hace claro. 30 años empieza con un Amazon que lo tomo como referencia. Había otros jugadores, pero él es el que toma hoy la posición dominante. Tiene el 34% del comercio Del electrónico de mercado. Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero estamos hablando de 30 años que ha tenido Amazon para poder implementar muchas de las cosas que han sido algunos éxitos y otros fracasos y estar aprendiendo continuamente por 30 años un modelo de atención y de servicio que Amazon pues no solamente es la tienda más los social ratings, más la logística, más la entrega, más la devolución, más las garantías, más, o sea, todo eso es el modelo de comercio electrónico. No Ujú. es solamente la página de internet en donde estás comprando, no es solo comprar y el medio de pago y listo, es todo el proceso completo de experiencia del cliente y para eso ha tenido 30 años en lo que lo ha ido perfeccionando.
¿Qué pasaba hace 30 años? Hace 30 años tú decías, ¿sabes qué? En esa época que platicabas ahorita al principio, oye, pues, ¿dónde comprabas la ropa? Pues a lo mejor agarrabas y algún día te ibas de fin de semana a Laredo y te ibas al JCPenney y tocabas la ropa y te la ponías y te la probabas. O no sé, si a lo mejor usaste tus pantalones Sergio Valente o los Jordache. Pero Los pues te Pepe, los los Pepe. probabas. Los Pepe, pues te los probabas y los veías y los Claro, sentías y los tocabas. ¿Pensabas en comprar por internet? Nunca. jamás. ¿Voy a comprar ropa? No. Tengo que ver primero cómo se ve y la tela. O sea, es difícil confiar en ese proceso. O sea, Ujú. estamos hablando de la confianza para poder hacer una compra en un comercio a distancia por una página web. El soltar mi tarjeta, el no me la vayan a clonar, el que me llegue, el qué pasa si no me queda, el regresarlo. Todo eso en 30 años lo ha perfeccionado de una forma extraordinaria el comercio electrónico y hoy tienes la confianza de que puedes comprar la ropa que tú quieras, ponértela, y si no te gusta la vuelves a empacar y se la regresas a Amazon y te la van a devolver tu dinero. O sea, hay un Claro, proceso de confianza implícito en todo esto, y ya no es la ropa, sino los libros, sino los aparatos electrónicos, más mil cosas. Pero te puedo listar a lo mejor 25 o 30 en iniciativas que ha tenido Amazon que han sido un fracaso a lo largo de estos 30 años que si de restaurantes, que si agencias de viajes, que si supermercado. su supermercado. Bueno, el supermercado todavía tiene su experimento y lo sigue haciendo todavía allá en el norte de Ajá. Estados Unidos. Pero muchas cosas que fue cerrando. Tu propio teléfono celular, los botones estos donde tú decías, quiero comprar jabón, le picabas y se hacía un pedido de un jabón. Sí, Eran sí. los Los Dash, creo que Tide, se llamaban. sí, que eran Ajá, con Tide y con esas marcas. Que le picaba, se conectaba a internet y te exactamente. llegaba la orden. Ajá, es correcto. Todo eso se los fue desapareciendo. ¿Los implementaba? O sea, ¿qué significa? O sea, Amazon es una empresa que constantemente o consistentemente está en una cultura de aprendizaje, donde Sí, pones cosas, testeas, pruebas, hay cosas que te funcionan, hay cosas que no te funcionan y regresas. Yo no conozco el departamento de innovación de Amazon. No existe el departamento de innovación, cosa que nos gusta mucho en las empresas decir, oye, vamos a hacer áreas de innovación o departamentos de innovación. No, la innovación tiene que estar implícita en la organización, no separada. Y Amazon tiene 30 años, como te digo, haciendo que su modelo digital lo vaya perfeccionando. Los bancos tenemos 10 años, no tenemos ujú, 30. Llegamos 20 años después. Por lo que te acabo de decir, barreras de entrada altas, comodidad, estoy en un ambiente en el que no hagan olas y nos mantenemos muy... No hay incentivos, pues, para innovar. Y creo que ese tiempo, de alguna manera, nos está costando y estamos nosotros en una etapa todavía temprana para ofrecer servicios digitales. Y alguien me podrá decir, no, no es cierto, estás equivocado. Los servicios digitales existen desde hace más de 10 años. Tenemos 15, 20 años hablando de bancas electrónicas. A ver, es muy distinto hablar de modelos digitales que son transaccionales, que son complemento de mi relación que tengo en la sucursal en el mundo físico, a decir, no, hoy todo mi modelo, tanto el transaccional como el relacional, lo llevo al mundo digital. Estamos hablando mm. de cosas muy distintas y creo que eso es lo que en 10 años se ha estado trabajando de una manera tal vez con mayor velocidad. Tratar de traer esos modelos de relacionales digitales para la banca en estos años. Pero bueno, ahí, digamos, vamos a pensar un poquito en ideas paralelas. Eh, Hay otros países que ya lo están haciendo desde hace ya un tiempo. O sea, no es como que es algo que hace 10 años México, la banca mexicana, descubrió que podía hacer e iniciaron ese proceso. O sea, digamos, hay referencias. No hay referencias de bancas relacionales que tengan más de, a ver, sí, tal vez un poco más de 10 años, pero no más. No, Ujú. los modelos digitales que existían, sí, claro que hay desde hace mucho, pero son complementarios de una relación que tú llevas en otro canal distinto.
no en el mundo digital 100%, que ese Ok, es el reto de Amazon. Amazon no tiene un mundo físico para que tú tengas una tienda. De hecho, cuando tú buscas contactar a Amazon es dificilísimo. No sí, logras hablar con alguien de Amazon nunca. Todo es a través de canales digitales, porque la relación completa está establecida en un canal digital. En eso la banca a nivel mundial no tiene mucho tiempo. De hecho, yo no tengo, no existe documentación, libros o algo que te diga cómo hacer un banco digital, donde abres el banco el 100% y la relación. Nadie te explica que la transformación de atender un canal en una sucursal bancaria versus atenderlo en las redes sociales es distinto. Cómo reacciona y cómo se mueve el mundo digital a través de redes sociales comparado con cómo se mueven las sucursales. No ok. hay, no hay, no hay precedente. Ahora, ahora, em, yo tengo, para mí la palabra innovación es una palabra fuerte, ¿no? Porque así como bien dices, de repente hay empresas completas que tienen, es que es mi departamento de innovación, ¿no? O mi área de innovación. La innovación, yo la divido nada más en dos cosas. O vendes algo más barato que los demás, o haces algo que los demás no hacen. Dentro del ecosistema de la banca es muy difícil identificar que exista ese diferenciador como para decir que un banco es innovador en algo. Al menos en México, y ahorita te voy a preguntar otra cosa alrededor de ese mismo tema, pero verías algo parecido, o sea, como que existiera una red alrededor de ese tipo de industrias que no permite ir más allá. Am- A ver, me gustaría como puntualizar. La innovación como tal, creo yo que es difícil que te rinda frutos cuando la abordas a la distancia, cuando no la tienes inmersa en tu core. Ujú. A ver, y es, bien dices, es una palabra fuerte, y por eso en algún momento he dicho yo, la innovación que significaría introducir las novedades, introducir una novedad que te agregue valor en la organización, debería ser innovación con M. La novedad tendría que estar implícita en el Claro, proceso que es de construcción. Yo más que eso, yo más que la innovación, apelo a las organizaciones que busquen continuamente aprender. Una organización que esté comprometida por verdaderamente estar aprendiendo y modificando constantemente a partir de escuchar lo que de alguna manera el servicio que tú estás dando, cómo te retroalimentas con ese feedback y mueves de alguna manera tu proceso de creación de producto y empiezas a mejorarlo continuamente. sí. No es que traigas algo que esté totalmente ajeno a una idea que tú estés haciendo, sino es un proceso básicamente en donde estás mejorando a partir de ese proceso de aprendizaje. Claro. Y no, y créeme que estoy batallando mucho para no brincar al tema fintech ya, pero tengo cosas que todavía quiero que platiquemos del lado de la banca, ¿no? Ahorita que mencionabas eso y decías la barrera de entrada es complicada, o sea, no cualquiera puede entrar. Pero hay diferentes marcos, el regulatorio, el marco legal, el tema de la inversión. Todo eso puede ser una barrera de entrada. ¿Cómo ha ido cambiando eso? Porque también ahorita ya tenemos una oferta, mal que bien, mucho mayor de lo que teníamos hace, como bien dices, 10 años, ¿no? Hace 10 años yo creo que contábamos a los mismos bancos de siempre o los mismos bancos, digamos, ya conocidos. Hoy tenemos ya jugadores que a lo mejor unos ofrecen unas cosas, otros ofrecen otras, pero ya desde otra, pues no sé, desde otra liga, desde otra cancha. Entonces, ¿ha ido cambiando eso también a favor o sigue siendo muy, muy limitante? Yo creo que la regulación es algo que normalmente te va a estar
buscando acotar de alguna manera. O sea, es un marco de referencia que te permite construir. Cuando empiezas a abordar dentro de todo este aspecto legal una solución que te lleve un poco más hacia la frontera, es donde empiezas a encontrar cosas distintas. Ejemplo, oye, en el marco regulatorio en México existía la forma de hacer cuentas de expediente simplificado. Había cuentas nivel 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Son 4 niveles de cuentas. Y luego, por otro lado, hay otro marco normativo que en lugar de banca electrónica hay una aplicación que se llama Pago Móvil. Pues, oye, pues con eso empezamos a hacer a lo mejor la primera aplicación digital para poder llevar una relación digital con un banco. Poco a poco eso ha ido evolucionando y obviamente hoy ya tienes un marco de acción que te permite abrir de alguna manera las cuentas más completas, te permite dar mejor servicios más completos y ya empiezan a verse de alguna forma más modelos de banca relacional y transaccional en canales digitales. Claro, todo eso bajo un marco normativo que es tanto para los bancos como para las fintechs. Pero al final es eso, o sea, es un marco que ha ido evolucionando. Tal vez no al ritmo que todo el mundo quisiéramos, tal vez no existe todavía toda la apertura necesaria para poder abordar otro tipo de negocios novedosos, otro tipo de negocios innovadores, pero al menos las bases para poder estar trabajando en ello ya están. ¿Llegaremos algún día? Nunca será suficiente, pero siento que cada vez irá mejorando. Por ejemplo, el tema de Open Banking puede ser que detone una serie de productos y servicios de los cuales hoy tal vez no nos estamos imaginando. A lo mejor el tema de Ok. Open Banking, que es esa serie de iniciativas que se están buscando impulsar para poder hacer o darle al cliente la capacidad de poder darle permiso a terceros a que accedan a su información, tal vez eso abra otra línea de negocios que ahorita no estamos visualizando. Y esa línea, pues tenemos que tener una vista ahí. Oye, como en su momento la promesa de blockchain. Blockchain en su momento era una promesa de una tecnología que iba a ser muy útil. Y sí, pues a lo mejor en algunos casos de uso puede tener su utilidad, mas no fue o no ha sido todavía la tecnología que venga a revolucionar o a transformar todos los modelos transaccionales que existen. Hablas de no fue. O sea, tú no eres partidario de esa tecnología del blockchain. No la ves como una herramienta. No, no digo no fue, no ha sido, Ok. no ha sido. Ajá, al día de hoy, es una tecnología que, te lo voy a poner esos términos, es una gran medicina para una enfermedad que todavía no encontramos. Ah, ok. Bueno, de la seguridad es un tema muy importante. O sea, sí tenemos todavía en la banca, digo en todos lados, pero en la banca mexicana es un tema que sí afecta. No es una medicina para esa enfermedad. A lo mejor la medicina es demasiado costosa Demasiado para la fuerte. mejor, no para el tamaño del problema que se tiene. O sea, no ves que sea un problema grande la seguridad. No, la seguridad sí. El nivel o sea, el implementar o el cambiar un sistema legacy por un sistema blockchain, no tienes el incentivo, Ok. o sea, no hay una razón suficiente de peso que te permita decidir, voy a intercambiar todo lo que tengo ahorita construido por esta nueva tecnología. Ok. A eso es a lo que me refiero. O sea, todavía no existe ese incentivo. No lo he visto en nadie que haya dicho, oye, voy a cambiar mi sistema legacy que tengo, mi core bancario por un sistema blockchain. Que sea rentable hacerlo, que sea factible, que sea, aunque blockchain tenga propiedades que son extraordinarias, la inmutabilidad de la operación, o sea, en los bloques, en la cadena de bloques existe una serie de atributos que le darían eh, mucha certeza al proceso, la trazabilidad de las operaciones, el ¿cómo se llama?
la inmutabilidad, que es darle ese carácter de seguridad, que no lo puedas modificar. Todo eso que tiene bueno blockchain no se ha visto ahorita reflejado en un caso de negocio, en un modelo que te permita decidir, oye, ¿sabes qué? Voy a cambiar un sistema transaccional por un sistema. ¿Por qué? Porque donde brilla blockchain es cuando intervienen terceros. Ok. Cuando tú pones activos digitales en la cadena de bloques que son compartidos por terceros. Eso en un core bancario no ocurre, todos son clientes del banco. No hay un intercambio de información con terceros. Claro, totalmente. No, entiendo. Y entonces, en esa dinámica, por eso dices que es una solución demasiado grande para una situación, digamos, no amerita meterle al paciente ese tamaño de medicina. Aún. Es una extraordinaria medicina. Es una Sí. extraordinaria medicina. Ok. Y el abordar la seguridad no es la única forma con blockchain, ¿verdad? Bueno, y también ahí el tema de la seguridad lo ves también como una barrera para poder evolucionar a la banca a otros niveles. O sea, todavía no tenemos esa capacidad para cubrirnos de amenazas y al mismo tiempo ser más flexibles, tener otros canales o ser más abiertos para ciertos procesos, para ciertas transacciones. ¿Sería otra razón? Creo que nos faltan mecanismos para poder asegurar que las personas que están detrás de los dispositivos son las personas que dicen ser. O Sopas. sea, si, si, si nosotros tuviéramos, y ahorita seguramente traemos el tema de fintech, y te diré la promesa del fintech, la promesa de la tecnología financiera, ¿cuál es? Pero creo que si tú tienes mejores elementos para conocer al cliente y para poder asegurar que es la persona que está detrás del dispositivo, menos dudas tendrás de que tengas un problema de seguridad. Como no tienes esa información, entonces tienes que empezar a tener ciertas medidas de control. Y esas medidas de control a veces pueden ser onerosas, por Claro. llamarlo Claro. menos. Te voy a poner un ejemplo bien rápido para finalizar esta parte y entrarle al tema fintech. Yo, a mí, digo, conozco otras personas que han pasado por situaciones similares, pero yo abrí una empresa y esa empresa necesita cuentas de banco y bueno, acudí a una sucursal bancaria para hacer eso. El proceso, y yo lo veo con otros clientes que quieren establecer cuentas aquí en México o que quieren hacer simplemente establecerse como una entidad legal. El proceso puede ser tortuoso. Dicen, ¿cuánto tiempo me tardo en establecer una empresa? Pues lo que se tarda en establecerse la empresa, lo que se tarda el SAT en darlos de alta y luego viene el proceso de las cuentas con los bancos. Pero he escuchado de banca en México digital, seguramente dentro del ramo fintech, que han evolucionado para poder ofrecer ese servicio pues en minutos y de manera remota, sin sucursales. ¿Cuál es la diferencia de un banco, del banco A, el primero, con el que te conté el ejemplo, y del banco B, si el resultado es el mismo? Digo, no tengo el detalle para poder saber qué está haciendo uno y qué está haciendo el otro. Seguramente uno está tomando a lo mejor un riesgo que a lo mejor el otro no lo está tomando. Puede ser, o sea, puedo hablar de diferentes hipótesis. Puede ser que alguno tenga mejores mecanismos para identificar a la persona, porque sí o sea, hay tecnología, pero faltan fuentes de información. O sea, sí hay tecnología para hacerlo, pero faltan fuentes de información para poder asegurar que la persona que está detrás es la persona que dice ser. Y cada uno puede estar explotando, a ver, y no todos tienen los mismos elementos, ni están en los proyectos, ni se les da la misma importancia en los procesos de abordaje en un banco que en otro. Puede existir esas diferencias. Seguramente el que le ofrece minutos, como te digo, tendrá algunas fuentes de información con los que se sienta seguro de que es un proceso en el que está atendiendo a la persona que dice ser. Entonces también tiene que ver con la política o los lineamientos que el mismo banco establezca para poder ofrecer tal o cual
este servicio, ¿no? O sea, también es un tema interno. Todos los bancos, finalmente, su, su expertise será la gestión del riesgo. La gestión del riesgo que para unos puede ser más prudencial, para otros tal vez más arriesgado. Tal vez alguien te puede hacer un onboarding muy rápido, pero no entregarte la cuenta hasta que no pase un proceso atrás. Y a lo mejor la percepción del cliente es de que sea muy rápido en su experiencia, pero detrás están pasando cosas también. Ujú, ujú. Digo, son hipótesis, ¿verdad? De lo que puede estar ocurriendo. O por qué existen diferencias entre el proceso de uno y el proceso de otro. Sí. Ahora, ya para entrar al tema fintech, ¿en qué momento decidieron entrarle al tema fintech? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió o qué fue lo que vieron que dijeron tenemos que entrarle a este negocio? Fue hace justo, pues es este año, 2024, hace 10 años, que, que en el banco se veía que estaban existiendo algunas oportunidades que se estaban generando en el mundo de tecnología financiera, pero que no los alcanzábamos a ver porque pues estábamos inmersos en el día a día. Entonces decidimos empezar a hacer un laboratorio, se llamó un laboratorio de innovación, que el objetivo era empezar a ver qué estaba Era el, pasando afuera. era el Tal Banregio vez, Labs. exacto, tal vez pensando que el modelo de, del banco pudiera no necesariamente ser vigente en los siguientes 15 años. Y Mm, decir, ¿sabes qué? Pues vamos a explorar qué está pasando. Sin otro ánimo más que fuera exploratorio. como Al Amazon. principio. Al principio. No, pues tal vez Amazon ya estaba apostándole primero a un modelo de negocios y su primer prototipo fue el tema de los libros. No, me refiero más que nada a experimentar, ¿no? Porque al final de cuentas lo que tú buscabas era aprender, entender. Justo, primero hacer inmersión. ¿Qué está pasando en el mundo de fintech? A ver, y fuimos a muchos hubs de innovación que existían en ese momento. Eh, y todo fue un proceso de interiorizar primero que la innovación también creo que es importante no delegarla para que otro sea el que, el que, el que sea el que se quede con el proceso de aprendizaje y no seas tú, sino Ujú, que verdaderamente tú empieces a iterar y hacer, cuestionar los procesos que estás utilizando para poder crear productos y servicios. En aquel entonces era muy común que había una persona que era el líder de producto, que se entendía con el de sistemas, diseñaban una solución y se tardaban 6 meses en construirla y luego salían desarrollos en cascada, no desarrollos ágiles, que están ujú. buscando implementar algo que te dé feedback para que lo sigas retroalimentando. El primer modelo tiene la ventaja de que te da mucha certeza de dónde empieza, dónde termina el proyecto y cuánto te va Ujú, a costar. Eso les encanta a los financieros. El otro claro. no. El otro es un proceso donde vas descubriendo, no sabes dónde empieza, pero no sabes dónde termina y no sabes cuándo te va a costar. Porque tú puedes estarte desviando de lo que originalmente habías pensado en el camino, tratando de hacer una solución que sea más adecuada para el cliente. Y hasta cierto punto en la segunda no hay fracasos. O sea, vas corrigiendo. Ah, es por acá. No, es por acá. Y vas moviéndote son Son chiquitos. Sí, tu chiquitos. fracaso es muy Claro. pequeño, Claro. mucho más pequeño. Por lo tanto, el secreto del éxito de la segunda es que te des cuenta rápido qué funciona y qué no funciona. Si te tardas mucho, es muy costoso. Claro. Y sobre todo eso que no sabes dónde termina. Y esa forma fue un poco entender también que había que acercar otro tipo de disciplinas para crear los productos. No solamente había que hacer alguien de negocio, sino empezamos a ver que el diseño era importante, empezamos a entender que para que el diseño funcione, había que acercar gente más sensible para captar las necesidades del cliente. Usamos, o sea, temas de psicología, temas de sociología, incluso en algún momento hasta antropólogos contratamos para que nos dieran una ayuda para poder entender cómo diseccionar la clase media mexicana, entender mejor las Ok. motivaciones de la clase media y ver cómo se toman decisiones
desde el punto de vista antropológico para que vayas construyendo en esa dirección. Y al final, te digo, son disciplinas que jamás habían estado cercanas a la banca o al proceso de creación de producto, pero eso es algo muy particular. Claro. Cada institución tiene una forma distinta de cómo llegar a esto y cómo interiorizar el aprendizaje y cómo hacerlo. Lo que funciona a una no necesariamente le funciona a otra. Bueno, sí, porque son modelos diferentes y ahorita lo hablábamos, cada quien tendrá sus metodologías, su nivel de riesgo, cuánto es aceptable y cuánto no. Pero a final de cuentas estamos hablando de cómo le vas a llevar el producto o los servicios a tu cliente. Eh, yo creo que ahí hay un común denominador en lo que el cliente está esperando, ¿no? El cliente está esperando cierto nivel de servicios, ciertos productos, etcétera. Eso debe de haber, y la prueba está en que todos los bancos tienen créditos hipotecarios, todos los bancos tienen, no sé, diferentes productos que ofrecer, que son básicamente lo mismo con sus diferencias. Pero esa parte, a final de cuentas, o sea, el cliente está esperando algo muy, muy básico. Todo lo que le puedas construir encima es lo que realmente te diferencia. O cómo estructuraron, cómo hicieron esa estructura para sacar un producto al mercado que les diera ese diferenciador y que entraran a ese mercado fintech, pues digamos, fuerte, ¿no? Sí, y es eso que te digo, un poco el tema de la tecnología financiera, eh, y te iba a decir cuál es la promesa. La promesa de la tecnología financiera es que puedas distribuir de una manera más eficiente productos financieros, que puedas tú, a través de la tecnología, poder construir productos y distribuirlos de una manera más eficiente. Para que eso ocurra, tienes que tener esa base de información que te permita asegurar que los procesos están desarrollándose con la persona que dice ser y que si yo tengo fuentes para conocer mejor a ese cliente, también puedo darle un trato más justo. Entendiendo justicia, no darle a todos lo mismo, sino darle a cada quien lo que le corresponde. Yo a un riesgo más alto, una tasa más alta, un riesgo más bajo, una tasa más baja. Y yo tengo mejores formas de cómo identificarlo. Y creo que al final ese es el objetivo de la tecnología financiera. Y si eso se da, habrá más desarrollo en el país porque habrá más potencial para poder incorporar, generar oportunidades de desarrollo a través de la distribución de productos financieros. Ahora, esa es la visión hacia donde va el fintech. En el proceso, tienes que empezar a jugar con lo que tienes. O sea, ¿cuáles son los accesos a la información que tienes? Oye, hoy ya tengo forma de cómo verificar con el INE. Ah, ok, ya puedo utilizar. Oye, antes no podía hacer huellas digitales a través de canales móviles, pero ahora sí puedo utilizar a lo mejor la cámara, ya tiene el nivel de nitidez suficiente para poder hacer un prototipo que me permita conectarme con el INE y ver si es la persona que me está mostrando la INE o no. Es decir, tengo tecnología hoy que no tenía hace 10 años. Hace 5 años no la tenía. Hace 10 años no la tenía. En la medida en la que se van desarrollando también esas capacidades, también el proceso te va ayudando a poder tener mayor información y mayor seguridad para que se vaya construyendo de una forma en la que el banco pueda poner servicios con tecnología justos a las personas. Pero es un proceso, y es un proceso ongoing. Está andando ese proceso. Después de Banregio Labs, ¿qué sucedió? Que dijiste, es por aquí. Al final, después de unos años con Banregio Labs, se decide que no hacía mucho sentido tener innovación que estuviera haciendo cosas satélites, que había que incorporarlo a, a la organización, a procesos core, y se definen algunos proyectos estratégicos y se hace un embebido del laboratorio dentro de esos proyectos y con el tiempo se decide, ¿sabes qué? Uno de los proyectos que había nacido en Banregio Labs había sido Banregio Sync, se convierte ese proyecto en Hey Banco y se decide, oye, ¿sabes qué? Se le ve pies a esto para que no sea un modelo solamente
de una aplicación complementaria, sino un modelo totalmente digital de atención y de servicio. Y entonces empezamos a construir con un equipo y separamos al equipo de Hey Banco con el cual empezó a trabajar. Ok. Ahora, ¿en qué etapa va ahorita el Hey Banco? O sea, ¿cómo va? Sí. 6 años, 6 años. Y lo que creo que los retos ha sido el ir, como te digo, poniendo en práctica y madurando las soluciones que vamos teniendo, construir una solución one-stop shop, que tú tengas en una sola aplicación todos los servicios o la gran mayoría de los servicios que puede requerir una persona física o una persona moral o PFI, también dentro de las pymes, esa parte que busque la atención digital, esa parte de cliente que esté buscando su negocio adquirente, o sea, su modelo de pagos, tener su cuenta, su crédito, su tarjeta. Ese mismo símil de persona física y PFI con la persona moral, tal vez del segmento más pequeño de las pymes, que es ahí en donde está llevándose a cabo una interacción mucho más digital. Mm. Además de eso, nosotros estamos también un equipo apalancado con tecnología, está buscando segmentos tal vez un poco más grandes de empresas. Por otra parte, nosotros tenemos un área de Bank as a Service que busca otras fintech u otras empresas que estén buscando conectar con el sistema financiero. Tengo una solución por ahí de concentración de fondos, una solución de B2B, soluciones que además de lo que se está haciendo en Hey Banco, y entonces redondear toda esta oferta, al final es lo que hemos tenido los retos que hemos tenido en los últimos años. Y bueno, planean lograr toda esa gama de servicios y productos dentro de un banco digital 100%. Eh, es que O sea, es el creo objetivo. que, sí, es que creo que el 100% digital era la idea original que teníamos. En el tiempo nos hemos dado cuenta que no estamos todavía ahí para hacer procesos al 100% digitales. Hay Mm. procesos en los que todavía las necesidades de nuestros clientes requieren de la intervención humana y requieren de una atención personal. Y en ese proceso estamos atendiendo un segmento de clientes que tiene esas necesidades y hay otros segmentos de clientes que atendemos de forma digital y es parte de este proceso multiproducto, multisegmento. No a todos los atiendes de la misma forma, no a todos de alguna manera requieren lo mismo. Órale. Tú estás a cargo de la experiencia del cliente. Tú estás buscando constantemente qué más le ofrezco al cliente, cómo hago más fácil la experiencia actual, cómo es esa búsqueda de la experiencia del cliente dentro de un banco digital. Sí, por ejemplo, para mí un área que tiene mucho peso conmigo para poder tener esa sensibilidad es el área de research, el área de investigación, de UX Research, donde, donde me ayudan a poder tener ese pulso de lo que voy necesitando para que el equipo finalmente se retroalimente, el equipo de experiencia y vaya construyendo o cambiando diseños. Muchas veces nosotros diseñamos en la mesa y creemos que esa solución al final el cliente la va a aceptar Y le va a gustar. y le va a encantar. Y luego la lanzamos y al final de cuentas eh, viene el golpe de realidad donde todo eso que diseñamos nosotros no funcionó. Entonces, órale, es a cambiarlo y es tener ese proceso de feedback a partir de research en donde estemos constantemente modificando. Y ha habido muchas anécdotas a lo largo de todo este tiempo en las que pues hemos ido iterando, 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 iterando ese proceso de construcción de producto que, vuelvo a repetir, estamos en un banco que es multiproducto y multisegmento. Claro. Entonces, hay diferentes necesidades, diferentes formas, diferente atención, diferentes productos, diferentes experiencias. ¿Cuál sería una de esas anécdotas que mencionas que dices, híjole, esto de veras
nos hizo pensar o nos enseñó mucho, ¿no? Mira, ha habido, como te digo, bastantes. Creo que alguna que haya sido importante. Bueno, creo que el día que nosotros lanzamos, no es ningún secreto, el día que lanzamos nosotros membresías dentro del proceso, era un concepto donde buscábamos nosotros agregar valor al cliente y darle más beneficios a partir de las membresías que se estaban haciendo. Esas membresías fueron recibidas por el público de una manera negativa. Ellos, o sea, en general, el cliente pensaba que estaba pagando por algo que antes tenía gratis. Esa fue esa Ujú. parte de la comunicación y fue el incorporar un concepto para la cual el cliente no estaba habituado. O sea, el cliente en la banca no tiene el concepto de anualidad a lo mejor con una tarjeta de crédito Una y tarjeta. se capta muy claro que unas tarjetas tienen anualidades, o sea, hay un costo anual por la tarjeta de crédito. Entonces, eh, el incorporar algo como una especie de membresía, que era algo que iba a tener un costo mensual, pero que tiene una serie de beneficios, puede ser que el cliente en ese momento no estaba habituado a ese concepto, lo percibe como que está pagando por un servicio que no tiene, y en ese momento al final tuvimos las membresías y metimos reversa. Es que quitamos las membresías, o sea, eliminamos Órale. y va para atrás. O sea, sí Pues hemos, o ojalá. sea, sí escuchamos al cliente, escuchamos su feedback, vemos la retroalimentación que existe y evidentemente nos ayuda también a ir moviendo la brújula de hacia dónde llevamos la experiencia del cliente. Ahora, lo que se va aprendiendo en Hey permea Banregio. Permea, eh, permea en cierto grado, porque también hay que hablar que los bancos tenemos una vocación distinta. Sí, claro. Banregio es un banco de personas de un segmento distinto, más preferente. Hay un segmento de pequeña y mediana empresa. eh, en eso se ha especializado Banregio, lo ha hecho muy bien. Hey Banco va a un mercado de consumo, un mercado distinto, un mercado digital, un mercado que busca autoatención a través de canales digitales. Un- Nosotros vemos a Hey Banco como ese banco que viene a resolverle al cliente que está siendo atendido en los pisos de las sucursales, en Claro. general, en México, Ajá. una solución de un banco donde se puede autoatender. O sea, que puedes encontrar herramientas de autoatención a través de canales digitales. Entonces, la vocación es distinta de cada uno de ellos, pero evidentemente sí hay aprendizajes que se llevan también a Barrillo. ¿Qué base de clientes tiene ahorita Hey Estamos hablando ahorita de alrededor de 600,000 clientes. a nivel nacional? Muy bien. ¿Tú verías que la banca fintech eventualmente, en algunos años, sea predominante? ¿O vamos a seguir teniendo, o vamos a seguir requiriendo y necesitando a la banca tradicional? Mira, yo creo que a pesar de que Amazon existe, Ajá. todavía hay Sigue tiendas siendo el súper. físicas. Sigue siendo el Todavía súper, claro. no, tienes tiendas físicas todavía para poder comprar tu ropa y para que puedas comprar electrodomésticos. Sí, claro, se murió Toys R Us, sí, claro, se murió Circuit City, sí, claro, se murieron, muchas empresas se han muerto precisamente porque, bueno, pero pues Best Buy ahí sigue, existe Best Buy, y no porque Amazon exista, digo, Best Buy no va a existir. Claro. Creo que en la banca habrá un proceso de evolución del cliente en el que quien logre o logremos conquistar y cautivar al cliente y logremos ganarnos la confianza del cliente, pues crearemos una lealtad con ese cliente de tal suerte que permanezca en el mundo digital. Yo hoy veo que hay una generación entre 25 y 45 años, no porque los de arriba de 45 no, o los de abajo de 25 tampoco lo sean,
Pero esos de 25-45, digamos que es un target muy claro que está buscando un modelo más eficiente y que de alguna manera puede probar, que tiene el ánimo por probar unas nuevas fórmulas. Ese segmento de cliente que está siendo atendido en los pisos de las sucursales, que de alguna manera tiene esas ganas, eventualmente irá creciendo. Ese será cada vez más, o sea, cumplirán 50, cumplirán 55, cumplirán Sí, 60 y poco a poco llegará otra generación. Yo digo, claro. es como si hace 30, 40 años dijeras, oye, los que fuman Raleigh, ¿seguirán fumando cigarros Raleigh después de 30 años? Pues no, ya se murieron todos, ¿verdad? Claro. Ya, ya se murieron todos los que fumaban Raleigh, ya no existen. Ahora, los de Marlboro, ¿va a seguir Marlboro? No lo sabemos si se va a seguir o no va a seguir, pero ah, cada generación finalmente va viviendo o buscando resolver sus necesidades financieras con la entidad con la cual le genera la confianza de poder darle su lealtad y dejar su patrimonio con ellos. A tu Y en A ese, punto. tu en ese punto, momento, Ajá. creo ajá, que seguirá evolucionando Segmento. esas segmento. generaciones, seguirán adoptando la tecnología. Digo, a tu punto, pues cada vez esas generaciones están más dentro del mundo digital, aunque puedan ir a la tienda física, aunque puedan ir a la sucursal bancaria, cada vez esas generaciones ya vienen inmersas o nacen ya dentro de un mundo más digital, cada vez más digital. Eh, entonces, en ese sentido, conforme las generaciones van creciendo, bien lo dices, pues pues las más grandes que a lo mejor les gusta el good old fashion y llegar a la sucursal a que los atienda el gerente del banco y que le diga, doña Petrita, qué gusto verla, siéntese por favor, ¿en qué le puedo servir? Pues eso se va a acabar, simplemente porque esas personas ya no van a estar. ¿No? A eso vería yo a lo mejor una evolución a ese grado en que junto con las generaciones, pues ya ese tipo de modelo ya no sea tan válido. Pero el mundo físico tal vez seguirá siendo importante para algún segmento de la población y por eso Sí, decir, será sustituido uno por otro. Creo que la gran mayoría de segmentos que atendemos en la banca tienen necesidades distintas y habrá alguno que valore la conveniencia, la velocidad, el no ir a la sucursal, el buscar claro. herramientas de autoatención, y habrá otro que valore el mundo físico, ¿verdad? Ya para empezar a aterrizar, eh, mi estimado Deme, tienes referencia, seguramente, de la industria fintech en otros países y cómo está México con respecto a la industria fintech en otros países. Sí. Creo que de Latinoamérica es de los mejores a nivel mundial. Creo que todavía nos falta todavía una buena cantidad de... Pero ¿cuál sería un buen modelo de industria fintech en alguno de los países, en algún país? Pues a ver, yo creo que Inglaterra tiene un modelo bueno. Creo que si vemos, ahí yo tomaría ese tema, por ejemplo, de Inglaterra con su Open Finance ha sido con resultados mixtos, pero en general se valora. Eh, Evidentemente Estados Unidos tiene una buena cantidad de fintechs. Alemania tiene sus buenos jugadores también en tecnología financiera. O sea, no quiero generalizar a Europa, pero Alemania, Inglaterra, algunas de Francia, esa es la referencia de lo que tenemos nosotros en Occidente. Pero verdaderamente la revolución tecnológica financiera o digital está en Asia, y años China. atrás. O sea, China e India. O sea, yo veo Paytm de India o veo WeChat de China. China. Claro que esa forma de cómo se ve la construcción de tecnología en China, que normalmente van construyendo sobre lo que ya está construido.
y nosotros acá en Occidente nos gusta hacer todo desde cero, por eso no tenemos crecimientos exponenciales. Claro. Creo que lo que pasa en Asia al final nos da una buena idea de lo que puedes llegar a lograr. A veces nada más hay que estar claros que no necesariamente nos puede gustar pagar ese precio, el precio de vivir allá para que existe ese desarrollo tecnológico, porque pues, mucho de lo que se logra es precisamente por ese control que existe del gobierno para poder hacer. Por el control, claro. Y déjame ligarlo rápido a otra pregunta. Entonces, desde esa expectativa ahorita de lo que hablabas de China, ¿cómo ven a México? Estamos viviendo una época pues de incertidumbre, pero ¿cómo ve la banca y la banca digital? ¿A México le siguen apostando hacia adelante? ¿Cómo están viendo esa parte? Sí, yo creo que la banca digital llega para quedarse. El modelo de atención a través de canales más eficientes y la promesa que existe de que en el tiempo la tecnología financiera sea un distribuidor de oportunidades a través de poner servicios financieros a una mayor cantidad de personas, creo que eso llegó para quedarse. O sea, yo no veo, o sea, ya no hay vuelta atrás en ese tema de digitalización. Creo que, como te decía, vamos tarde con respecto a otras industrias, pero a lo mejor vamos rápido con respecto a otras también. A otros también. Entonces, digamos, eres optimista en el sentido de lo que la banca debe de continuar haciendo hacia adelante, invertir, innovar, crecer, etcétera, etcétera, con todo y el contexto que vivimos actualmente. Es que cuando volteas a ver lo que ha pasado, tal vez en la historia reciente, y ves cosas como la pandemia, que Ujú, jamás no lo habíamos pensado que podría haber llegado a suceder. claro. Creemos que entonces ese futuro, como lo acabas de decir, es incierto y, y creo yo que la única forma de afrontar la incertidumbre es que tengas esa capacidad de poderte adaptar. Y para Ujú, poderte adaptar es que desarrolles capacidades en tu organización. Si tú eres bueno haciendo las cosas con agilidad, con sensibilidad para escuchar al cliente, en una cultura de aprendizaje, poniendo, o sea, haciendo ese círculo virtuoso del que te he hablado antes, en donde estás iterando continuamente y estás mejorando tus productos, ¿quién te puede tener? no, pues no hay. Creo, Claro. o sea, creo que esas capacidades son capacidades que te pueden ayudar a afrontar ese futuro incierto, para permitirte adaptarte, para poder ir haciendo lo que puedes con lo que tengas. Claro. Finalmente, Deme, te preguntaría, ¿cómo te gustaría que, que, que se recordara Demetrios Trimpópulos? ¿Como un ingeniero, como un disruptor, como un innovador o alguna otra? ¿Cómo me gustaría? No, alguien que siempre, siempre, siempre quiso aprender, que nunca perdió la capacidad de aprender. Así es como me gustaría continuar desarrollando la actividad profesional que yo siga construyendo. Qué padre. Muchas gracias por estar en México Talks. No, hombre, encantado, Jacobo. Un Un gustado, abrazo. Un gustazo haber conectado y espero que no sea la última. Así sea. Muchas gracias.